Te quedaste muteado, Mati. Estás Sí, sí, muteado, sí, ahí Mati. está. Sí, un poco justo hablar. Ahí está. Bueno, eh, generalmente para que se dé este patrón, tiene que ocurrir la secuencia completa, como mencioné anteriormente. Es decir, tiene que darse los tres picos y tiene que haber una ruptura de un soporte que se genera con los mínimos de esos picos. Eh, Ajá. Ahora voy para atrás un segundito. Bueno, y para identificarlo hay que tener en cuenta, como dije, el volumen con el cual el precio sube y con el cual el precio baja. Por ejemplo, cuando el precio genera el primer pico al alza, generalmente se produce un volumen muy fuerte que se puede observar acá abajo. Capaz no se puede ver mucho porque el gráfico de volumen que está acá abajo es muy chiquito, pero como pueden observar, se generan picos fuertes del precio al alza. Cuando se generan estos retesteos, todavía hay picos al alza, pero estos picos son mucho menores. Y cuando se genera el último pico máximo, hay picos que casi son descendientes. Es decir, como que el volumen va bajando, es decir, el nivel operado va bajando, el precio que se va operando va bajando. Entonces va perdiendo fuerza todo este movimiento al alza. Y una vez que pierde fuerza, se vuelve a producir un fuerte volumen y el precio baja. Y después se produce, bueno, esta corrección y el precio va a bajar. Y en toda esta secuencia a la baja se genera un volumen fuerte también. Eh, no es muy fácil de identificar en el gráfico cuando uno está analizando, pero ahora vamos a ver un par de ejemplos, así que no se preocupen por eso. Ahí No están sé, Agus, si vos... consultando. Sí, No, ahí están consultando si los hombros pueden ser diferentes, es decir, sí, los uno de hombros pueden mayor ser volumen que diferentes. O otro. sea, este es un gráfico de ejemplo, porque uno puede encontrar hombros, cabezas, hombros también de esta manera. Por ejemplo, Claro. Ajá. estos picos se generan más altos. eh, Estos picos que se generan, que son máximos, tienen que ser sí o sí menores a la cabeza, o sea, el de los hombros, para que sea un hombro, cabeza, hombro. Pero también puedes tener este tipo de hombro, cabeza, hombro, donde los soportes son diagonales. Algo que es muy importante que se tiene que respetar siempre, ya sea que estemos operando a la baja o a la alza, es que la perpendicular tiene que ser cero o positiva. Eso quiere decir que el primer soporte que se genera siempre tiene que ser perpendicular, es decir, horizontal al próximo soporte, o el próximo soporte que se vaya a generar tiene que ser mayor a este. Es decir, puede estar acá arriba, puede estar acá arriba, puede estar acá arriba. Y de ahí se pueden generar otro hombro, cabeza, hombro con el pico del Claro. segundo hombro mayor al anterior. Pero el precio del segundo hombro que se vaya a generar no tiene que ser ni mayor a este, que va a ser la cabeza, ni menor al anterior. Es decir, por Claro. ejemplo, esto ya no sería un hombro, cabeza, hombro. Esto es inválido, encontrado inválido para este patrón. Claro. Después vamos a mostrar un par de ejemplos en TradingView, así que no se preocupen por eso. Eh, Así que, Lo Agus, que si vos puede, lo querés. que. Sí, no, lo que ahí mostrame el gráfico, pon el gráfico, que también lo que voy a agregar es que el, el gráfico que estaba puesto recién, ahí está. Que acuérdense nada, que donde se apoya el gráfico, acuérdense que esto donde se apoya el gráfico son soportes, que es lo que vimos en la clase pasada, y acá también, esto acá, bueno, se me fue se me fue la línea. Acuérdense que acá también son ¿qué? Resistencias, que es lo que vimos en la clase pasada. El gráfico va, busca hace un rebote acá en la resistencia, baja, se apoya en el soporte, que son, acuérdense que son puntos claves de los gráficos, digamos, en donde el precio va y busca un rebote porque hay muchas órdenes ya pactadas en esos precios. Y bueno, y después va y busca supera, digamos, espera que voy a borrar si no se me... Ahí está. Fíjense que el gráfico ya, mira, ahí me salió perfecto. El gráfico cuando rebota acá y va hasta acá, en esta parte, ya lo supera directamente a la resistencia esa que había ahí y va y forma una nueva resistencia acá. Bueno, eso me fuese. Y bueno, y así va formando lo que es el hombro, cabeza, hombro.
que como dijo el Mati, digamos, tiene que respetar todo lo que, toda la secuencia, digamos. Y también está el hombro, cabeza, hombro, bueno, invertido, que es el mismo, pero al revés. ¿Cómo sería? Digamos, se lo voy a mostrar así rápido. Sería así. Es al revés. A ver si me sale. Es al revés. En vez de el precio, digamos, que pega la alza acá, viene, hace lo contrario, que viene de acá, viene de una baja. ¿Sí? Eh, Ahí está. Ahí pregunta Gustavo también si que el volumen sea mayor de un hombro o del otro marca algún tipo de tendencia. No, mira, la verdad que no es que marca algún tipo de tendencia, sino más que nada es que confirma el cambio de tendencia. Eso es lo que, según la teoría que leí, dice. Por ejemplo, vos venís con un cierto volumen acá al alza, que ese volumen se va debilitando, y después cuando vas a la baja, el volumen empieza a ser más creciente. Eh, Obviamente que este gráfico que ven ustedes acá no es igual al volumen que está acá abajo. Es Claro. un gráfico No, que no, hice a está. mano. Lo ideal sería que el volumen acá vaya subiendo, vaya subiendo, vaya subiendo, vaya subiendo. En esta zona donde está esta leve corrección vaya bajando de a poco. Y acá siga subiendo el precio, pero con un volumen menor también. Y después, cuando llega a este pico máximo, el volumen suba, o sea, suba acá el volumen en este pico máximo, baje hasta acá, genere un soporte donde el volumen va a bajar también, haya una confirmación tipo un pullback, es decir, un retroceso a esta resistencia, como mencionó el AU antes, hasta acá, con un leve volumen más fuerte y después salga disparado con mucho más volumen hacia la baja, o sea, para confirmar el cambio de tendencia. Lo mismo como dijo con lo que es el hombro cabeza hombro invertido. Eh, Generalmente este que ven ustedes ahora acá en la pantalla es el que se da cuando el precio viene a la alza y después hace un cambio de tendencia a la baja. Y el que dijo el abuelo invertido es cuando el precio viene bajando y después hay un cambio de tendencia al alza. Pero como dije, son patrones que normalmente son muy difíciles de identificar e incluso, en mi opinión, no vale mucho la pena identificarlos en tendencias chicas, eh, sino más que nada para tendencias mayores, o sea, para operar a un largo plazo, por así decirlo. No sé, Claro. en semanas, días o meses. Capaz que 4 horas puede ser, pero ya si uno va a operar en un poco tiempo, en un poco periodo de tiempo, no sé, 1 hora o 30 minutos o 15 minutos, que generalmente se hace scalping, son medio complicados de identificar y no sé si lo recomiendo mucho yo. Porque acuérdense que tienen que cumplirse los requisitos de generar dos picos, que van a ser los hombros, un pico mayor que va a ser la cabeza y los dos picos menores acá, que van a ser un soporte de estos dos hombros. Y lo general, o mejor dicho, lo que se recomienda es operar cuando hay un quiebre y se confirma el cambio de tendencia, porque también lo que puede Exactamente. ocurrir es que veamos esto, y uno dice, bueno, ya está, tengo los dos hombros, tengo la cabeza, están los soportes, entro ahora, o veo que el precio está bajando para acá y digo, bueno, entro ahora y tomo todo este trazo y el precio va a seguir bajando, y capaz que llega acá el precio y rebota al alza y sigue subiendo. Entonces, generalmente lo recomendable o lo más seguro es operar en el quiebre, cuando se genera el quiebre, y después de este quiebre ajustar el stop loss, o si el precio baja y esperas un pullback, es decir, un Tal retroceso cual. del quiebre para que confirme que va a seguir bajando, también puedes operar acá y poner un Claro. stop loss ajustado. Eso depende después ya de la técnica operativa de cada uno, que eso lo vamos a ver más adelante también. Perfecto. Bueno, y por ahí muchos se preguntarán, pero ¿para qué me sirve todo esto? Primero que son patrones que uno tiene que empezar por ahí a identificar, a asociarse, porque en los gráficos se van a ver muchas cosas. Por ahí, como decía el Mati, este no se ve mucho, si bien se ve a largo plazo. Pero, por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo que uno dice, por así decirlo, bueno, tengo ganas de comprar Bitcoin. Y uno que se lleva un poco bien con el análisis técnico y dice, bueno, vamos a analizar a ver en qué momento puedo comprar y vamos a ponerle que identifique un hombro, cabeza, hombro. Espérate que. Ahí está, el lapicito. Se me fue el lapicito.
Espérate. Ahí está. Bueno, vamos a ponerle que identificamos un hombro, cabeza, hombro y vemos que el gráfico lo vemos que está por acá, por ejemplo. Y uno dice, ¿vale la pena comprar acá si estoy identificando un hombro, cabeza, hombro? Por así decirlo, en 24.000, por así decirlo. Y yo diría, si podemos identificarlo, diría, bueno, no voy a comprar a un precio que sé que si puedo identificar un patrón, va a bajar esto. Entonces, digo, ¿para qué me sirve identificarlo? Bueno, acá estoy viendo que lo más probable es que baje según el patrón y vemos qué pasa en este caso. Como decía el Mati, si lo quiebra, puede seguir bajando, hace un retroceso y sigue bajando aún más. Y bueno, lo más recomendable por ahí es, bueno, sé que acá va a retroceder el gráfico, digamos, y los esperamos no me borra. Bueno, lo esperamos acá. Lo esperamos en este punto a ver qué pasa. En este punto puede pasar que quiebre, siga bajando, mejor para nosotros porque vamos a comprar más barato. Imagínense que casi que íbamos a comprar en 24.000. Bueno, no. Analicé el gráfico, me di cuenta que va a seguir bajando. O puede ser que acá rebote y bueno, si hay un rebote, me indica que el gráfico no quebró y bueno, ahí puedo ver si puedo comprar, que aún así va a ser más barato que si compraba acá arriba. Eh, Nada, es para que más o menos empiecen a asociar por qué más o menos están viendo estas cosas. Sí, ahí Gustavo Sigamos pregunta por el entonces. tema del volumen también. Mira, que haya volumen en un momento del precio no implica que se va sí o sí a confirmar una tendencia o que se va a confirmar una dirección del precio. Pero generalmente, o lo que sucede siempre, o por lo menos las cosas que yo siempre he visto, es que cuando hay mucho volumen en alguna zona del precio, generalmente el precio sí sale disparado en ese momento. Eh, que es porque hubo algún movimiento grande o alguna noticia importante o sucedió algo X que hizo que se genere mucho nivel operable en ese precio y por eso el precio se dispare. O sea, en lo que es volumen, yo por lo menos sí lo considero que hay que tenerlo en cuenta para confirmar alguna tendencia o alguna zona de quiebre o algún, no sé, algún tipo de operación que quieras realizar. O sea, es parte del setup operativo que yo utilizo por lo menos y es bastante viable. No Sí, sé qué querías el decir vos. volumen generalmente se da mucho en dos etapas, digamos, por ahí se da en lo que son las noticias, como decía el Mati, que es el análisis fundamental, que hoy en día hay muchas noticias, tenemos ya de por sí lo de la guerra, por ejemplo, eran muchas noticias, después está, bueno, la semana pasada hubo una noticia de Estados Unidos. Eso influye por ahí mucho en lo que es volumen y también en las zonas por ahí de quiebre o en las zonas muy importantes, ahí uno también puede identificar que por ahí empieza a entrar un poco De de volumen, sí, volumen, sí. porque la zona ve, la gente ve, identifica qué pasa, qué patrón está sucediendo y bueno, y ahí empieza a, a operar, digamos. Entran muchos niveles de Sí, entran varias operaciones. operaciones, o sea, la alza, la baja, o sí, dependiendo del patrón también. No sé si alguno tiene alguna Bueno, duda, quiere aportar algo, quiere comentar algo, quiere que le habilitemos el micrófono también para ver vamos su a opinión. habilitar un poco a ver si. Vos Eh, tenés el host, Mati, sí. A ver, sí, yo espérate tengo los que. juegos. Uno de los chicos creo que está acá, que es Ángel. Ángel, no sé si estás en el chat y querés escribir y querés comentar algo, vos que también estás mucho en el tema, o alguien que quiera aportar algo. Si A no, ver, a ver. si no seguimos con la charla y después habilitamos. Era- Me acuerdo, no sé si está la Liliana, que siempre Jaime te abre los micrófonos, Liliana. Acá estoy, ¿Cómo andás, sí. Liliana? Eh, ¿Qué tal, chicos? Bueno, a mí, yo siempre voy a repasar la clase, ¿no? Pero Sí, se me vino una pregunta así, ¿no? Que después de suponer de un hombro, cabeza, hombro, nunca, o sea, no, si hay un quiebre, como dicen ustedes, que ajá. rompe en este caso,
el soporte, ¿no? O sea, no puede venir una acumulación ahí, ¿no? No. Siempre Y, si rompe es porque hay un cambio de tendencia directamente. y generalmente ahí cuando rompe el soporte, no lo soportó, ese precio, ese nivel de precio no lo soportó más, hace un rebote y generalmente sigue bajando y después yo creo que se puede generar una consolidación. Depende del análisis y depende del gráfico también. Claro. Sí, vos pensás Bien. que estos son precios también donde, eh, o sea, este es un nivel de precio, mejor dicho, donde el precio del activo, valga la redundancia, frenó por el hecho de que hubo mucha gente o, no sé, por ejemplo, instituciones o capital muy importante que no permitía que el precio siga bajando. Entonces, a la hora de quebrar esta zona y seguir su camino a la baja, es porque hubo una muy fuerte venta, ya sea de mucho capital. O sea, y de mucho capital no me refiero a de particulares, sino a de gente que tenía, no sé, por ejemplo, en este caso de XRP, la moneda, esta criptomoneda, bueno, gente importante o instituciones que acumulaban mucho XRP y, bueno, por algo que sucedió, vendieron y eso hizo que se quiebre, se rompa estas zonas de soporte y por eso el precio siguió a la baja. Entonces, la acumulación generalmente ocurre cuando se acumula el precio para después salir al alza. Es decir, lugares donde compran mucha gente y o bancos o instituciones eh, Sí, generalmente los que se mueven acumula mucho mucho volumen capital. son todas las instituciones, lo que tienen mucho capital. Sí, ahí se genera mucho volumen. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, quizás no ahí se arma una consolidación, sino capaz el gráfico sigue bajando un poco más, en donde entra en una etapa de descanso, como lo había Sí, dicho, sí, y sí, ahí empieza a generarse una consolidación. Y claro. después se ve que va a ser el gráfico si se va a ir para arriba o tiende a seguir bajando de vuelta. Sí, 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 como ahí pregunta Pablo si puede ser que sea falso y vaya hacia arriba. Sí, también puede ocurrir que el hombro cabeza a hombro veas todo esto, toda esta zona acá armada, proyectada, y digas, listo, ahora entro acá a la baja y sigo o espero el pullback, entro y sigue bajando el precio. Pero puede ocurrir también de que el hombro cabeza a hombro haya llegado hasta esta zona, o incluso hasta esta zona, y el trayecto sea, o sea, la caída sea así corta, por así decirlo, del precio, y después siga su camino al alza. Así que sí, hay que estar muy seguro para operarlo y hay que tener en consideración todo lo que sucede O en sea, ese momento que vas a operar. o sea que yo sí o sí tengo que esperar el pullback para confirmar que hay el cambio de tendencia. Sí o sí. Y lo ideal es o entras en la zona de quiebre del precio, o sea, esperas que el precio siga cayendo un poco y entras en la zona de quiebre, o esperás a que haya una confirmación acá, es decir, que retroceda el precio de nuevo y esta zona de soporte la confirmes como una zona de resistencia. Generalmente cuando hace esto quedan mechas en esta zona, que son mechas de rechazo y el precio empieza a bajar de nuevo. Y ahí es lo recomendable entrar y bueno, después ajustar tus stop loss, o sea, para perder lo menos posible y dejar que siga transcurriendo el precio hacia abajo. Eso. Bien, gracias, chicos. Gracias, No, Liliana. Gustavo, para scalping yo no lo recomendaría mucho porque es muy complicado de identificarlo bien. Pero está bueno para tener ideas de tendencias generales. Sí, está bueno Yo sí, para tener idea de tendencia, para identificar, le voy a preguntar a asociar Ángel a ver si quiere tirar un par asociar en nuestras mentes, ¿viste? Lo que son patrones, empezar a ver diferentes tipos de patrones. Mati, no sé si vos querías hacer TradingView o si no seguimos. eh, como vos quieras. Si querés, te explicamos y después vemos ejemplo o como vos quieras. Bueno, vamos a. Bueno, que entrar a lo que es TradingView si querés y después vemos un poco de lo que es doble techo. Vamos a agarrar acá, ¿no? Ahí estamos. Sí. Ah, es algo que Mati, ¿se acuerdan que la clase pasada habíamos, el Mati quería explicarlo, el tema del imancito?
Que ahora lo puedes explicar si querés, Mati. Sí, ahora voy a Que, explicar. Para que no lo pudiste explicar bien. sí, eso pasa que con el tema del imán que por lo menos yo utilizo y mucha gente que conozco y con que hablo también lo usan para operar, es más que nada para poder en la barra que está a la izquierda, el cuarto, como le había mencionado, es indiferente utilizar cualquiera de los dos. Eh, Más que nada sirve para que se pueda cerrar Pará, se te empieza, vos sabés que abrís TradingView y se te empieza, no sé por qué se te empieza a entrecortar la voz. ¿Y qué se escucha mal ahora? Sí, se te entrecorta la voz. No lo puedo creer. Eh, A ver, ahora más sí, o menos se te escucha bien. ¿me escucha bien? Sí, Yo decía que básicamente, sí, bueno, se corta. sí, sí. Sí. Bueno, si no, Vale, sigamos con el otro, no te hagas drama. No te hagas drama, sigamos con el otro. Ese es dejarlo abierto por la bueno, duda del TradingView. bueno, sí, sí. O compartirlo Ahí vos está, después, ¿no? dale, dale. Lo que vamos a. Ahí está. Lo que vamos a seguir ahora porque se ve que no sé, que se le interfiere el TradingView con, No sé por con qué, el ahora no internet. tiene sentido alguno. Bueno, vamos a identificar otro de los patrones, siguiendo con lo que veníamos de hombro, cabeza a hombro, que es el doble techo, bueno, o triple techo. ¿Qué pasa? Cuando el gráfico viene de una tendencia alcista, empieza bueno, a tirar mechas o a producir máximos que se dan varias veces, digamos, máximos consecutivos en un mismo nivel de precio, o sea, en un mismo punto de resistencia. Entonces, nada, este activo va, eh, busca ese precio y rebota. Ahora lo voy a explicar con un gráfico. Y bueno, este doble techo o triple techo, digamos, em, nada, es como que vuelve a tocar el mismo precio que el máximo anterior. Mostrar, Mati, el gráfico, pasa el gráfico. Ahí está. Bueno, espérate que voy a poner el lapicito. Ahí está. No, pará. Ahí estamos. Bueno, acá lo vamos a poder identificar. Fíjense que el gráfico, bueno, miren, a ver si se acuerdan de esta etapa. Esta etapa acá es una consolidación, rompió, digamos, ya esa consolidación y empezó a subir. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que vemos acá? Acá tenemos dos niveles. Acá tenemos una resistencia, ¿sí? Una resistencia. Y acá abajo tenemos un soporte. Fíjense el gráfico que arrancó a subir hasta un cierto punto, que es este acá. Y fíjense, y miren todas las mechas que hay hacia arriba. Rebotó en ese punto el gráfico porque ya más no podía subir y empezó a bajar. Hizo un soporte, un nivel de soporte que está marcado acá y empezó no, nada, también, este soporte, digamos, a ese nivel de precios había muchas órdenes y arrancó y rebotó. Fíjense, hizo un doble techo. Ahí ya vamos, 1 y 2. Y también no aguantó ese precio, digamos, y se fue para abajo. ¿Por qué se muestra esto que está pasando? Doble techo, triple techo. Porque los que operan, digamos, los que analizan los gráficos, buscan estos patrones, de doble techo, triple techo, para entrar, por ejemplo, a la baja. ¿Sí? Entran en venta en muchos activos. Entonces, si uno ve en el gráfico que
puede identificar, bueno, acá hizo un techo, bueno, está bien. Fíjense que además para hacer un techo tiene que ser un nivel fuerte de resistencia, de resistencia barra precio. Fíjense que fue y buscó uno, bueno, yo creo que acá no, en este punto no es que entran, lo esperan al gráfico, ven que, vamos a borrar porque ya se me hizo un... Ahí está. En este punto ven que, bueno, no soportó, bajó, rebotó, y ahí fue nuevamente a este punto. Yo creo que este punto acá es muy importante, más importante que el segundo, que el primero, porque acá ya estás confirmando que se está dando un segundo techo, que el nivel de precios no soporta más compra que ese punto, en ese punto de resistencia, como los que analizan ven que el precio no se aguanta y está empezando a dejar mecha la vela y se da un rebote, ¿qué pasa? Ven esto y entran en venta del activo, ¿sí? Entran en venta y fíjense todo lo que pueden, digamos, aprovechar, digamos, sacarle el jugo a todo esto. Si bien yo creo que por una cuestión de riesgo no es que no hacen todo este recorrido, sino que lo cortan antes, lo cortan un poco, lo cortan antes. Pero fíjense que es muy interesante también había un más, Mati, había un gráfico más, sí, había un triple techo. Es muy interesante este patrón para utilizarlo, digamos, en lo que es venta. Sí, algo que yo Eh, quería agregar bueno. era, por ejemplo, algo que pueden observar es que, como dijo Lau, bueno, el precio en este momento viene a la baja, llega a esta zona. Todo este gráfico está en diario, es decir, cada una de estas velas representa un día. Eh, bueno, el precio viene bajando, llega a esta etapa donde consolida durante un par de días, aproximadamente una semana, un poco más de una semana, quiebra la zona de resistencia que estaba generando acá abajo y sale al alza. Una vez que sale al alza, como dijimos, llega a un nuevo precio máximo, un nuevo punto máximo, un nuevo nivel máximo el precio, donde después va generando un rechazo a esta zona, por eso quedan todas estas mechas acá, que pueden observar, que son finitas, va generando un rechazo, va al soporte, y una vez que nosotros podemos identificar que el precio llegó a esta zona como una resistencia, empezó a bajar y generó un soporte acá con mechas también que rechazaron este nivel de precios, decimos, bueno, ahora que ya tengo esta zona de resistencia, ya tengo esta zona de soporte, una probabilidad existente es la de que el precio de acá vaya a buscar de nuevo este máximo. Y yo esta zona de resistencia ya la tengo marcada. Eh, entonces tenemos dos opciones, porque uno no sabe lo que va a suceder. Esperar que esta zona de soporte se confirme y que sea un soporte y operar este corto trayecto al alza, o esperar que ocurra toda esta corrección al alza y ver qué sucede en este nivel de precios. Como dijo Lau, este fue un nivel donde se rechazó el precio también. Fíjense que el cuerpo de las velas ni siquiera llega a esta zona, sino que son mechas de rechazo. Es decir, hubo cuerpo, rechazó y por eso quedan en la sombra las velas estas, las mechas estas. Y bueno, y una vez que vemos que hay un rechazo, que hay dos rechazos, incluso a veces se recomienda esperar que haya tres mechazos de confirmación. Una vez que se genera eso, bueno, decimos, bueno, eh, rechazó mucho acá el precio, podría entrar en una venta en este activo. Entonces ajustamos el stop loss, vemos qué riesgo manejamos, vemos si ponemos el stop loss por encima de la mecha o en el medio de la mecha, eh, dependiendo mucho de cómo nos manejemos nosotros y qué nivel de capital utilicemos. Y bueno, y algo que quería agregar además de esto que dijo Lau es que algo bueno para confirmar todos estos movimientos también es el volumen. Como pueden observar ustedes acá, el precio cuando sale disparado al alza genera un pico acá de volumen. O sea, es decir, que entró mucho capital. Entró un nivel de compra muy importante. Y cuando se va generando todo este movimiento acá a la baja, fíjense que el volumen va descendiendo. Y cuando se va generando este volumen a la baja, el volumen va descendiendo, pero tipo de manera proporcional. Es decir, esta caída que hubo acá tuvo un pico también de volumen fuerte. eh, pero no el suficiente como para continuar todo el camino a la baja.
Y después se hizo este soporte, estuvo esta corrección, y esta subida que hubo acá, que también le tienen que prestar mucha atención, fíjense que no fue con mucho volumen. O sea, el volumen que hubo fue menor al anterior, al del pico máximo. Es decir, que toda esta subida fue con un cierto debilitamiento del precio, por así decirlo. Y bueno, y después cuando empezó la corrección a la baja, el volumen de a poco fue creciendo. Es decir, un movimiento con fuerza hacia abajo del precio. Eh, Bien, ¿querés Sí. que pase al de Eh, triple techo? Así lo sí, explicas también. esperá. Y fíjense que, bueno, por último acá, nada, también soporte, último soporte. Fíjense que acá rebotó y ya acá el gráfico ya no tenía más fuerza. Fíjense que ya se quedó sin fuerza el gráfico para seguir subiendo. Y acá también se puede marcar un nivel de soporte. Pero bueno, es más un Sí, soporte, eso es más de medio un del canal. subsoporte sería. Perdón, es una subresistencia, perdón. Fíjense que ahí también ya no tenía más fuerza el gráfico y nada, bajó, rompió acá, rompió esta zona de soporte que era muy importante, era tan importante como la resistencia de acá arriba. Y fíjense que, como les decía hace un ratito, que muchas personas, muchos analistas están viendo esto que estamos viendo nosotros y saben que si se rompe ese soporte importante, se va a la baja, se va en venta esto. Entonces, ¿qué hacen muchos? Empiezan a esperar ese quiebre y entran en venta, como así también pasa que esperan esto y empieza a entrar mucho volumen, ¿sí? Por eso es muy importante también empezar, bueno, a identificar. Pasar al Mm. triple ahora. Este era el doble. Ah. Ahora vamos a ver el triple techo. Bueno, acá también vemos un poco más de lo mismo, ¿sí? Espérate que borro, clear. Ahí está. Fíjense, el gráfico viene acá en una etapa de, bueno, de más o menos una consolidación. Rompe acá, bueno, rompe un poco lo que era con la consolidación y empieza a subir el gráfico, ¿sí? Hace un rebotito, sube, rebotín, sube. Se posiciona en esta zona, que se ve que es muy importante, esta zona de resistencia. Si nos fijamos en el gráfico más atrás, debe haber una zona marcada, pero bueno, ahora estamos viendo este punto, digamos. Pero seguramente si vemos el gráfico más atrás hay una zona más marcada de resistencia. Vemos que bueno, el gráfico busca ese nivel de precios, lo rechaza. Fíjense que empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar. Bueno, va y lo busca de vuelta. Y ya la gente dice, bueno, ya hizo un primer techo, ya hizo un segundo techo acá, que este es el que más miran, acuérdense. Y acá, como sabe la gente que hay un nivel importante de precios y de rechazo, ven que rechaza el precio y una vez que confirman ese rechazo, entra a la baja. Ahí muchos entran en baja. Bien, fíjense también el volumen que entró acá. Como les dije hoy, una vez que se confirma un rechazo, la gente entra y entra volumen. Bueno, acá sigo bajando el gráfico, sé que acá arrancó a subir nuevamente y ahí hizo un tercer techo. Ahora, fíjense lo importante que es esta zona, como para hacer un tercer techo y no poder romperlo. No poder romperlo porque sabe la gente que es importante esa zona y que ya viene de rechazos anteriores. Entonces muchos empiezan a entrar en venta. Hay gente que entra antes que se confirme el rechazo. Por eso también se empieza a bajar el gráfico. Pero la idea para hacer una buena gestión de riesgo es entrar luego del rechazo. Pero como mucha gente entra antes, ahí ya empieza a rechazarse el precio. Pero bueno, la idea es entrar después del rechazo y bueno, y ahí ya hace un tercer techo y pum, baja. Entonces, también, bueno, como dijo Lau, atención al volumen y cómo se nota que en cada uno de estos picos que se observan acá, en el nivel de la resistencia, ingresa un volumen importante a la baja por todas las operaciones que
que se colocan como una zona de venta. O sea, hay mucha gente que capaz que el precio está subiendo acá y dice, bueno, yo ya sé que tengo esta zona importante de resistencia acá, voy a esperar a ver qué hace. Eh, Porque lo general también es que cuando llega a estas zonas importantes donde ya hubo rechazo, se generen unos leves movimientos al alza y quedan esas mechas. Entonces muchas personas colocan operaciones de venta en donde están estas mechas, intentando agarrar una operación que se active por encima de la zona de resistencia, sabiendo que muy probablemente el precio vuelva a rechazar ahí. Y también hay que considerar que al ser una zona de resistencia importante, donde para romperla hay que acumular mucho capital, es decir, tiene que ser un movimiento con mucha fuerza, con mucho volumen, eh, hay que considerar que si quiebra esta zona, después el precio al alza puede seguir con mucho volumen y con mucha rapidez, o sea, de esta manera. Así Claro, que también así es algo como que quiebra, sucede. digamos, perdón, así como Sí, quiebra, perdón, así como rechaza el precio y entra mucho volumen y baja, también puede pasar que quiebre la zona, y acuérdense que si quiebra la zona, también entra mucho volumen y empiezan a comprar. Que ahí es lo que decía el Mati, que puede quebrar la zona y arranca para arriba. Y ahí yo creo que entraría mucho más volumen que lo que entró ahora, porque nada, la gente se desespera cuando ve que rompe una zona muy importante como la que es ahora, porque significa que el precio se va para arriba, digamos. sí. Y la gente emocionalmente se, se vuelve, nada, empieza a comprar, empieza a comprar y empieza a subir. Sí, sí, por eso hay que tener mucho cuidado también a la hora de operar, porque capaz que puede romper, seguir subiendo el precio y ser un falso movimiento y después caer. Ahí es donde se generan las mechas, que quedan las velas con muchas mechas arriba. Así que también son zonas donde hay que ser muy precavidos para operar. Un ejemplo de lo que estábamos diciendo es recién con el agua, que no se ve muy bien en el gráfico porque está acá abajo a la izquierda, es este, donde por ejemplo están estas zonas de resistencia del precio. Y fíjense ustedes que cuando rompió esta zona, lo hizo con una vela con mucha fuerza, hizo un throwback, o sea, retesteó el precio acá, subió, bajó, y de acá salió disparado con mucha fuerza. Esto es algo que también podría ocurrir acá. Entonces, son todas zonas donde las tenemos que tener como que con noción, con idea de qué significan y qué podrían llegar a suceder con el precio en ese momento y ver si nos conviene operar a la baja o al alza, dependiendo de cómo reaccione el precio en ese nivel. Así que no sé si no sé si alguien tiene alguna duda, No, quiere comunicar algo, quiere comentar quiero algo en el chat. que las dudas, por favor, si tienen, que vayan poniéndolas en el chat, que nos queda Sí, un ratito nomás. Y si alguien quiere hablar, bienvenido sea, le abrimos el micrófono. sí, Digan no sé nomás si en alguien el quiere. chat, así, o a ver si, no sé si puedo ver todas las cámaras. Sí, sí, si alguien, Alguien si quiere alguien decir quiere algo, comentar abrimos el algo, chat, le decimos. Así comparte las sí, las queremos dudas saber de si uno quedó son claro las. más o menos también lo que venimos diciendo o si. Sí, si no entienden alguna palabra también, eh, estamos acá para aprender. Estamos acá para aprender y sacarnos todas las dudas que tengamos. Así que bueno, nada, vayan escribiendo y lo vamos a ir contestando. Por último, Mati, vamos a dar. eh, ¿Vos querés decir algo más sobre esto? Si no, No, pasamos no, de al. esto no, creo que está bastante claro, pero no sé si alguien quiere saber algo, preguntar algo, o que lo pregunta ahora, si no, seguimos con otro tema, no hay drama. O que Meta lo vaya preguntando y ya damos lo último, ¿sí? Dale, ¿sigo? Sí, pasa. ¿Querés que lo explique yo ahora? Dale, dale, arrancalo. Bien, perfecto. Bueno, y después otro patrón también, que en realidad no es que son patrones, sino que son zonas estos. Lo que es doble techo o triple techo o doble piso o triple piso, no es que son patrones en sí, sino que son zonas donde el nivel de precio se acumula y, bueno, como dijimos anteriormente, puede romper y salir con fuerza al alza o puede retestear, o sea, puede no aguantar ese nivel y ir con fuerza a la baja. Eh, Esta es la parte, bueno, teórica que te explica de la primera etapa. Acá está. Bueno, la primera etapa donde el precio llega a la baja.
con un X cantidad de nivel de volumen, frena, no aguanta esta zona, o sea, se debilita la oferta y empieza a haber demanda, y el precio sube con fuerza y volumen al alza. Después vuelve a caer, llega a un máximo, vuelve a caer, y en la segunda vez que llega a caer el precio de nuevo a ese nivel de soporte, vuelve a perder oferta y se vuelve a acumular demanda y vuelve a salir al alza. Es parecido a lo que dijimos de triple techo, y sí, triple techo y doble techo, nada más que es para operar al alza. O sea, algo que no mencionamos, este es un triple soporte, por ejemplo, donde Hugo rechazó el precio en este soporte 3 veces y después salió con fuerza al alza. Algo que no mencionamos es que generalmente lo que es resistencias y lo que son los dobles o triple techos se utilizan para operar un cambio de tendencia a la baja. Es decir, el precio llega a una zona, no la resiste y cae. Entonces, en esos dos techos, o sea, sí, en esas dos zonas que serían la que forman la resistencia, la que forman el techo, o tres precios que forman el triple techo, generalmente cuando se confirma es para operar un trayecto a la baja, y bueno, y en este caso que son doble piso o triple piso, son para generar una operación que tenga una continuidad al alza. En este caso, por ejemplo, nosotros observamos que el precio viene al alza, y toma como soporte estas tres zonas en este nivel de precio, los testea y al no quebrarlos, sigue con su continuidad al alza. Es básicamente lo mismo que el anterior, nada más que en vez de generarse una zona de resistencia, acá se generan zonas de soporte, que son niveles importantes a considerar para saber dónde operar y dónde no. Y si todas las dudas que vayan teniendo, vayan preguntándolas. Y bueno, y como dijo Lau, es muy importante de considerar o tratar de operar en el segundo soporte o el tercer soporte, o en la segunda resistencia o tercera resistencia. Es decir, si nosotros vemos que el precio está subiendo, genera un soporte, hasta que no esté confirmado, no vamos a hacer un soporte, entonces no nos conviene entrar en una operación acá. O sea, si nosotros vemos que el precio se está, por ejemplo, bien así, se está desarrollando, empieza a bajar, no, nunca es recomendable intentar adivinar que el precio va a frenar acá y va a empezar a subir, sino que lo recomendable es esperar a que el precio genere un soporte, suba, vuelva a caer, y a esta zona de soporte anterior la confirme y empieza a subir de nuevo, y ahí entrar en la operación. Porque si no, lo más probable es que si quieren entrar en una operación adivinando dónde el precio va a frenar o dónde el precio, sí, dónde el precio va a frenar a la baja o al alza, lo más probable es que pierdan plata. Así que no es algo Sí, recomendable. lo importante a la hora de analizar es la paciencia. La- por ahí muchos quieren operar y hacer operaciones y ganar en el momento. Y no, acá es muy importante lo que es la paciencia, esperar el gráfico. Por ahí uno se dice, bueno, yo opero de lunes a viernes y capaz que uno se proyecta a operar todos los días. Y a veces no es así, digamos, porque el gráfico ni siquiera te lo permite. Por ahí uno tiene que esperar ciertas entradas, digamos, quizás no se te da un lunes, no se te da un martes, pero capaz que si esperás el gráfico decís, bueno, mirá, está formando tal patrón, veo que está haciendo, qué sé yo, bueno, como vimos hoy, un hombro, cabeza, hombro. Veo qué pasa el miércoles, si lo rechaza o lo confirma. Entonces, acá es muy importante la paciencia. Estos soportes, digamos, acá que estamos dando triple soporte o en la resistencia, no se dan, depende obviamente del gráfico que miremos y la temporalidad que miremos, pero no se dan de una hora a la otra o de un día a otro. Acá, por ejemplo, estamos mirando un gráfico diario. Estamos mirando tres soportes, fíjense ahí abajo, que están los días, que dice noviembre. Estamos espérate que pongan acá, fíjense, este soporte se dio el 24 de noviembre. Acá tenemos otro soporte que se dio el 28 de noviembre. Y acá tenemos el último soporte que se dio ya perdón, 25 de octubre, 28 de Es noviembre, 28 de octubre, y acá estamos ya, debe casi ser fin de, noviembre, fin de octubre casi esto. noviembre. Ponerle que 31 de octubre. Entonces, la paciencia es muy importante, muy clave en lo que es
lo que es un trader, digamos. Bueno, acá se dio un día para esperar, por ejemplo, en el segundo soporte. Acá, por ejemplo, pasaron 3 días. Y bueno, si uno ve que se dan estos patrones, y bueno, acá, por ejemplo, puedo iniciar una compra. Tampoco hay que ser muy, depende también lo que su objetivo, pero no hay que ser muy ambicioso. Qué sé yo, por ejemplo, acá tenemos, si compramos, bueno, sacamos un porcentaje de ganancia y quizás ya acá cortamos. No esperar hasta acá arriba o querer más. Y bueno, si veo que también hace un tercer soporte, que siempre el que más avanzado está es más importante que el otro. El segundo es más importante que el primero y el tercero es más importante que el segundo. Acá también vemos que el precio rebotó, no quebró esta zona, porque si ahí quiebra se va para abajo, ya saben. Miren la mecha esta blanca que entró. Miren, miren esta mechita, cómo entró y cómo directamente se fue rápido para arriba, digamos. Y nada, digamos, hay que tener paciencia y esperar siempre una buena entrada. Sí, 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 Mati. comparto. No sé si alguno quiere comentar algo por ahora, quiere habilitar el micrófono también, si quiere habilitar el micrófono a alguien aún para Para ir comentar ya algo, más o por las menos, dudas. sí, no, además para ir, ¿cómo se llama? Ya vamos a ir cerrando, ya es mucha info. Por No sé, ahí cuesta tiempo empezar a asociar estos patrones, estos gráficos, pero es importante que lo vayan viendo, asociando e interactuando, como le dije, con lo que es TradingView, empezar a tirar un poco algunos soportes, algunas resistencias, algunas líneas, y van a ver que de a poco, de a poco van a poder ir viendo, ¿sí? Ir viendo, sí, sí. identificando cosas. Quiero intentar explicar esto ahora, no sé si ahora se me escucha bien cuando estoy hablando. Ahora se te escucha bien. Si no Bueno, el tocas tema es capaz que, que si no tocas mucho el gráfico, por eso, bueno, algo que yo le quería comentar, quería explicar es que si ustedes pueden ver el cursor ahora, cuando yo lo muevo por el precio, ¿se corta? sí, es como que cuando mueve el cursor se corta. Ah, claro, porque uno de los chicos ahí me explicó que si estoy conectado con el Wi-Fi cuando quiero usar TradingView, se me va. Claro. ¿Querés tratar de explicarlo vos? Es No, si no, después lo explicamos bien, no te hagas drama. O explicarlo no se puede, no lo puedes explicar así en este gráfico, por ejemplo, en el Power. Y pasa que no. Claro, Bueno, pasa que es complicado de explicar acá, pero el imancito lo que hace es, cuando ustedes muevan el cursor por encima del precio, sin el imán, van a poder apoyar el cursor, por ejemplo, en cualquier zona, ¿no? Entonces, si quieren poner, por ejemplo, una línea horizontal o una línea semi-horizontal y no tienen activado el imán, lo que les va a permitir es poner la línea en cualquier parte, en cualquier nivel del precio. O sea, van a poder poner la línea en cualquier nivel del precio. Y si ustedes tienen activado el imán lo que va a hacer es llevar el cursor automáticamente a una zona. Es decir, por ejemplo, al punto máximo de acá de la mecha esta, o al punto máximo de la mecha esta, o al punto máximo de la mecha esta, o al cuerpo, por ejemplo, de esta vela, o al cuerpo de esta vela. Eh, entonces, automáticamente lo que van a hacer es ponen el imán, ponen la herramienta que ustedes quieren utilizar, en este caso, por ejemplo, una línea para marcar una resistencia o un soporte, y hacen clic y automáticamente en ese punto máximo va a quedar marcada esa zona de resistencia o esa zona de soporte o la línea que ustedes marcaron. Y eso es buenísimo por el hecho de que les permita mayor exactitud a la hora de operar y nada, lo recomiendo mucho. O sea, lamentablemente tendría que conectarme con la otra compu para poder mostrárselos. Voy a probar después de la próxima clase. bueno. Bueno, para ir cerrando, ahí Ahí el Lema preguntan en hizo una pregunta. temporalidades más bajas, en temporalidades más bajas, ¿cuáles son los patrones más fáciles de identificar? Bueno, mirá, hay un montón de patrones que lo vamos a seguir acá desarrollando, que es lo que vamos a dar un poco lo que es la clase que viene, eh, porque ahora ya no tenemos tiempo, pero por ahí lo que son fáciles de identificar, por ejemplo, son lo que son los triángulos, Sí. que se pueden por ahí identificar en una temporalidad más chica.
Sí, hay Bueno, algo que pueden identificar, bueno, perdóname que te interrumpa, de sí, sí, manera sí. muy básica y rápida ahora, por ejemplo, es bueno esto de los doble techo, triple techo o triple resistencia, o los dobles soporte, triple soporte. Esas son cosas fáciles, entre comillas, de identificar, que es donde más que nada el precio frena y genera un rechazo. Y si estaba en el alza, va a la baja, y si estaba yendo a la baja, va a ir al alza. Eso es algo fácil de identificar. Y si no, bueno, como decía la U, lo que es triángulos, o por ahí hay algunos que son banderines, donde, por ejemplo, el precio viene al alza, acumula y sigue al alza, o hay banderines que el precio viene al alza, empieza a bajar, quiebra al alza y después sigue al alza. Hay muchos patrones que vamos a ir viendo de a poco. Sí, Así que, de a poco, además, porque eso más mismo. que nada uno, cuesta por ahí asociarlos, Nada. empezar a verlos. Así que nada, la idea es Igual, ir de a poco, sí, ¿viste? algo que les recomiendo, como dije siempre, es traten de agarrar TradingView y tratar de ir identificando zonas de soporte que tengan importancia. Que tengan importancia es que haya mucho volumen, o si tienen la disponibilidad de tiempo de fijarse de por qué el precio en tal zona tuvo ese rechazo. Por ejemplo, si uno se fija Bitcoin hoy en día, que vendría a ser como que el indicador más importante de las criptomonedas, siempre que hay alguna noticia, por ejemplo, en Estados Unidos sobre las tasas de inflación o sobre algún cambio macroeconómico, impacta en el precio no solo del dólar, sino también en el de Bitcoin, por muchas razones que están correlacionados. Eh, y nada, y esas son zonas donde uno dice, bueno, acá hubo un movimiento fuerte, hubo un movimiento grande del precio. Así que algo es un día y es una zona que tengo que tener en consideración por si el precio vuelve a bajar a este nivel o vuelve a subir a este nivel. Eh, Así que nada, todo ese tipo de cosas son cosas que están buenas que la vayan relacionando no solo con el gráfico, sino también con alguna que otra noticia. Y Bien, que lo vayan teniendo en cuenta en el sentido de decir, bueno, si yo sé que el precio reaccionó con mucha fuerza a la baja o al alza porque salió tal noticia sobre X cosas, por ejemplo, las tasas de interés en Estados Unidos, es muy probable que el próximo mes, cuando la Fed, la Federación de Estados Unidos, de las reservas, salga a hablar, vuelva a haber una misma reacción, es decir, con mucha fuerza, con mucha volatilidad. sí. Entonces, algo si Sí, querés. más que nada, no, porque más que nada tiene un trasfondo todo eso, porque se aumentan las tasas, porque quieren ellos sacar un poco de liquidez de lo que es el mercado, y eso afecta para ahí directamente, pero yo creo que afecta un poco más por la noticia, porque la gente con la noticia, eh, nada, analiza con la noticia, digamos, análisis fundamental. Pero bueno, también afecta directamente, afecta muy directamente en el precio. Bueno, nada, para ir cerrando, si, bueno, no sé si tienen alguna dudita más, quieren abrir los micrófonos. Y si no, bueno, ya vamos cerrando. Gracias. Sí, Acuérdense de. cualquier cosa Claro, que quieran sí, dale, dale, comunicarnos a dale. nosotros, no solo por material o por alguna duda que tengan, sino para que nosotros vayamos mejorando, no sé, nuestra forma de hablar o de expresarnos o comunicarnos, o si necesitan algo más interactivo, es decir, que los ayude a ustedes más a entender, o quieren ver algún material en particular y que lo acomodemos en todo el programa de acá todo el tiempo que le vamos a dar, díganos, así que nosotros siempre estamos abiertos a escuchar, así que gracias. Eso, digan, no, lo comunican por, no sé si están en los grupos, lo comunican por los grupos o con Jaime y vamos a ir tratando todo. Como dije siempre, la idea es aprender de a poco, de cero, sin Sí, sí. Y si alguno alguna vez libremente. quiere activar el micrófono, digo, quiere hablar por micrófono o algo, escríbanos en el chat y nosotros se los habilitamos, con eso no hay drama. O quiere compartir algo por Sin pantalla, lo que miedo, sea. que estamos Hola, para hola eso. chicos, yo aprovecho ¿Cómo están? la ocasión. ¿Cómo están, Agustín, ¿Cómo andan, Matías? todo bien? ¿Cómo ¿Cómo va? anda, Iván? Bien, bien, bueno, muy claro el tema que creo que pusieron. Por ahí, si no hay más consultas con respecto al tema, a mí me gustaría hacer una pregunta un poquito más personal para ustedes, para conocer un poco, no sé, qué experiencia, hace cuánto operan en los mercados, cómo les está yendo y por ahí qué tipo de operaciones suelen hacer, si hacen un estilo más swing, más scalping, qué tipo de trading. Bien. ¿Querés arrancar Yo en vos, mi Agus? caso, O- sí, yo en mi Dale. caso, por ahí lo que me dedico más es a holdear. Tengo
tengo holdeadas un par de criptos desde hace 2 años, 2 años y medio. Por ahí soy muy de investigar proyectos. Y yo por ahí también analizo lo que es macro, digamos, lo que es por ahí intradiario. Eh, pero y actualmente, digamos, voy a empezar a operar, digamos, lo que es en corto. eh, lo que es medio, no sé si está en scalping, pero bueno, capaz que un intradiario. Pero siempre, todos los días es una cuestión de nada, de abrir TradingView, ver qué pasa, analizar. eh, pero sí, yo particularmente ahora estoy más en lo que es holdeo. Sí, sí, lleva un tiempo. Nosotros arrancamos aproximadamente en 2019, antes de la Sí. pandemia. Y nada, le metimos, estuvimos leyendo, viste, siempre tratando de capacitarnos para aprender más, porque es algo que siempre sale algún tipo de, a ver cómo decirte, como que de teoría nueva para operar, más allá de toda la que ya hay escrita, y está bueno tratar de actualizarse. Y nada, yo al principio operaba con el AU también intradiario, o por ahí holdeaba un par de criptos también, y después empecé hace, no sé, a principio de este año creo, o el año pasado, fin del año pasado, si no me equivoco, empecé más a operar tipo scalping, pero no en 5 minutos, sino de Claro. 15 minutos aproximadamente. He metido un par de operaciones en 5, pero el tema es que ahí tenés que, viste, manejar mucho el tema del apalancamiento, ver qué capital te conviene, qué no. Entonces yo lo que hago es llevar un registro, que es algo que le recomiendo a todo el mundo, en un Excel, o en algún sistema que quieran tener ustedes, y decir, bueno, en este mes tengo este sistema operativo, opero de tal manera, lo voy a respetar durante todo el mes, y en base a eso ver cómo me fue ese mes. Después el próximo mes hacer otro backtesting de otro sistema operativo, de decir, bueno, un día opero en 5 minutos todos los días. Es una forma de decir todos los días porque no es fácil operar todos los días, como dijo la U, hay días que capaz que no son operables. Y tenés que ver también cómo se ajusta a tu cabeza, si querés volver a recuperar el capital rápido porque te fue mal, si te está yendo bien y querés ir operando porque únicamente te está yendo bien. Entonces, es todo un sistema complejo que tenés que ir programando. Eh, y bueno, y en base a eso ir testeando cómo te va y nada, después ir llevando un registro creo que es recomendable para ver qué es lo que te está funcionando y qué cosas tenés que ir mejorando. Pero yo últimamente estoy operando, no sé, por ejemplo, una vez o 2 veces al día y no opero todos los días, capaz que hay un día que opero, un día que no y otro que sí y así. Y todo en base al conteo que voy llevando yo del mercado, porque me gusta usar otras teorías también para operar, no solo esto, así que es todo medio complejo, pero bueno, eso más o menos básicamente. Buenísimo, buenísimo. Creo que muy claro. Y por ahí la pregunta un poco tabú, ¿no? Que suele hacer la mayoría. Sí. ¿Cuánto se puede llegar a esperar ganar mensualmente a nivel porcentual o ya sea mensualmente o anualmente, digamos? Claro, y mira, justamente lo que vos dijiste, yo creo que lo ideal es manejarlo todo en porcentaje, no en nivel de dinero, porque el nivel de dinero va a depender del capital que vos manejes. Eh, pero eso es muy variable, depende de cómo te adaptes vos a tu sistema operativo y de cómo está el mercado también en ese momento. Porque hay días donde yo, por ejemplo, he hecho buena plata y hay días donde he tenido pérdidas. Las pérdidas obviamente las trato de ajustar para perder lo menor posible. Y hay meses donde me ha ido muy bien y hay meses donde me ha ido más o menos y hay meses incluso donde he terminado negativo. O sea, no negativo en el sentido de decir perdí $1 millón, ¿no? Pero hay meses donde he perdido 200, $300 y bueno, yo la tengo que Claro, lo bancar porque importante yo en la decido balanza es, lo operar, importante en la claro. balanza, perdón Mati, lo importante en la balanza es que las ganancias sean mayores que las pérdidas, ¿sí? Mm. Como decía el Mati, uno no puede decir exactamente, yo, bueno, no, gano $1.000 por mes, $500 por mes. No, yo creo que eso es muy relativo porque se basa en cuanto a la estrategia, en cuanto al objetivo y en cuanto a la constancia. Eh, ¿Cómo Totalmente. se llama? Sí, Eh, cuánto uno pone, digamos, con cuánto uno opera. Si uno por ahí, Pero ¿por qué digo porcentualmente, constancia?
¿Cuál sería el promedio que se puede estimar El tema es porcentualmente, un que, promedio? el tema es que no porcentual, te y claro, no te puedo decir un promedio porque es como que hay un mes donde capaz que, no sé, hice, qué sé yo, 40-50% de la cuenta con X capital que tenía y hay otro mes donde capaz que hice menos, ¿me entendés? O sea, yo no Por diría, eso me refería a un promedio anual. Digamos, uno puede claro, decir, por che, eso. no, bueno, no es el que te puedo primer decir un mes hice un promedio, 5%, el segundo claro, 10%, tal vez el tercer y cuarto me fue mal, pero Claro, cerrás no, un no, yo anual tal vez con nunca un hice promedio anual, la verdad 30%. que lo que, no, lo que nunca no, lo lo que calculé. no te, o sea, no te puedo decir específicamente un promedio, lo que sí te puedo decir es que hay que conformarse con, con algo, digamos, a ver, un plazo fijo, por ejemplo, en dólares acá en Argentina, bueno, para los que son de Argentina, sabe muy bien que un banco no te da ni un 2% anual. Entonces, a lo que voy con esto es que por ahí hay que conformarse si uno hace, por ejemplo, un 10% o un 20%, podemos poner un 20% mensual. eh, digamos, hay que conformarse con eso, digamos. ¿Por qué digo esto? Me Porque mucha pasa, a gente, ver, por querer más porcentaje, al final termina perdiendo todo lo que construyó por ejemplo, es en 20 días muchísimo o en 20% 25 anual, días. ¿eh? Es Por muchísimo, eso no, no sería conformado. O sea, 20% anual estás Sí, hablando sí, de sí. no, ni hablar. Por Pero bueno, eso es lo que yo decía que también, pero esto conlleva una estrategia, porque no es una estrategia que se lleva día a día, por eso también hablé de constancia, porque si uno no, si uno se va de eso, de esos objetivos que uno estableció desde un principio, se te rompe la estrategia y nada, y no. Y es difícil, digamos, poder seguir con lo que estaba, digamos. O sea, bueno, sí, podés sí, 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 remontar, tal cual. pero por una sola cosa que rompiste, te Ujú. rompiste una estrategia que ya preestableciste. Hay que atenerse al plan, digamos. sí, Exactamente, sí, 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 sí. Pero bueno, yo esas creo que cosas hay que, también las vamos a dar, sí, que vamos a ver bien lo que una gestión de riesgo más por adelante. eso dije que Súper claro, sí. está bueno llevar también un conteo por lo menos mensual de ver cómo te fue y ver qué cosas tenés que ir adaptando, anotando, no sé, en un cuadernito, en un Word o lo que tengan, Claro. cómo operaron ese día, por qué entraron, por qué no entraron. O sea, esto, como dije y como dijo Lau, esto es un proceso, pero qué sé yo, yo creo que la consistencia también aporta mucho. Y bueno, y después es ver cómo realmente te manejas vos ante las situaciones y cómo se te presentan las oportunidades o no en el mercado y cómo las deducís vos. Por eso también creo que ver mucho el gráfico días seguidos está bueno, aunque no operen, para ir viendo qué ojo van teniendo. Pero bueno, eso Exacto. es muy claro, algo por ver. Genial, Mati. Bueno, Genial, Agustín. Muchas gracias. Gracias a vos, dale, Iván. gracias a vos. Bueno, vamos a dar ya cierre, ya se nos fue la hora, hay mucho que ya es la hora de, a unos quieren comer, otros quieren irse a dormir, así que no lo vamos a sacar más tiempo ni lo vamos a molestar más. Como dijimos, si tienen alguna duda después, lo vayan poniendo en el grupo que están, y si tienen algunos consejos para decirnos, nos los dicen, a un tema que quieran dar particularmente, nos lo dicen, lo desarrollamos, lo damos, ningún tipo de problema, estamos acá para aprender Totalmente. todos. Así que bueno, Sí, los esperamos el próximo domingo a la misma hora, ¿sí? Así exactamente. que tengan buena noche y buen arranque de semana para Gracias a todos. ustedes. Así que también Gracias a muchas todos. buenas noches, que descansen, que la pasen lindo. Adiós. Chao, hasta luego.